Unidas, muchos tienen problemas territoriales, fronterizos, marítimos, por proyección de fronteras, sobre todo con el nuevo derecho del mar y por situaciones históricas, sobre todo en América Latina, había el principio del uti possidetis iuris, es decir, tener los países nuevos el territorio de España. En el caso de Guyana, Guyana dice que ya hay una decisión con el laudo arbitral de 1899, son los límites que ellos reconocen. Nosotros decimos que se reabrió el debate en 1966 por el Acuerdo de Ginebra, y por eso conversamos hoy con Petar Herjic, quien es precisamente uno de los jóvenes venezolanos que ha venido motivando mucho el debate, la formación y las visitas al Esequibo. Hace poco estuviste en el Esequibo, varias veces han ido ustedes los jóvenes a conocer esa región, ¿no? Bueno, hace poco, como hace 2 años, pero en efecto sí, hemos estado en varias oportunidades en el territorio esequibo y hemos notado una gran aceptación por parte del esequibano. En este momento la situación del esequibano es muy crítica. Esequibanos son los que viven en el territorio Esequibo, que ellos consideran guyaneses, ¿no? Negativo, ellos se consideran venezolanos. El gobierno de Guyana los considera guyaneses. Eso sí, en efecto, pero ellos se consideran venezolanos. Principalmente se consideran provenientes, en el caso de los indígenas de la tribu de la cual provengan, los acaguayos, pemones, cariñas, yecuanas, entre otros. Amerindios en general. Amerindios en general, exactamente. También hay una población considerable de hindúes, descendientes de hindúes, establecidos en el noreste del Esequibo, que en este momento tienen una situación muy crítica, puesto que el gobierno guyanés no les ha permitido vender a la población venezolana el arroz que siembran. Entonces, ahí tenemos como se diría coloquialmente, un juego trancado, puesto que el arroz se tiene que vender, tiene que venderse el arroz a Venezuela sin que pase proceso alguno de importación o de exportación, porque así como Venezuela no va a importar el atún que sale, por ejemplo, de Paraguaná, porque el atún fue, digamos, extraído de mar venezolano, el arroz del Esequibo, como tierra venezolana que es, no tiene que sufrir ningún tipo de importación a nuestro territorio. Ahora, Venezuela siempre compraba oficialmente arroz a Guyana, oficialmente, además a precios muy agradables, pero ahora se le ha cerrado la importación de arroz de Guyana y también con Viasa ya no va para allá, ¿no? Sí, lamentándolo mucho, el presidente Granger ha tomado una actitud un poco personal y desde mi punto de vista infantil de vetar todo lo que sea venezolano. Es verdaderamente preocupante que son los mismos esequibanos quienes salen perjudicados, son los mismos pilotos, aeromosas de Conviasa quienes pues pierden ingreso económico al sufrir estos bloqueos de rutas. Ahora, en Guyana la línea es no reconocer, como decíamos, nada del Tratado de Ginebra, no del Convenio de Ginebra. Guyana en efecto no reconoce el Acuerdo de Ginebra, desconocemos los motivos. A pesar de que en una interesantísima entrevista en Al Jazeera TV, la red más importante de televisión del Medio Oriente, el embajador Sadio Garabini, de una manera muy hábil y muy inteligente... Que fue embajador venezolano en Georgetown. Fue embajador venezolano en Guyana, en efecto. Le demostró al canciller Greenwich que el Acuerdo de Ginebra tiene toda la validez que Venezuela estipula. Y el canciller Greenwich se vio en la obligación de darle la razón públicamente delante de todo el Medio Oriente. Guyana siempre ha tenido una actitud muy... Siempre ha tenido como tres argumentos en los cuales se basa para justificar su postura. La primera es que Guyana es el país pequeño y Venezuela es el país grande. El agresivo. El agresivo, sí. Lo cierto del caso es que ellos se ven en un mismo espejo por la manera como ellos tratan a Surinam en el diferendo del río New. Guyana, aparte de ocuparle a Venezuela un séptimo de su territorio, que es el Esequibo, le tiene ocupado a Surinam un espacio y vive tratando de manera hostil, de manera desagradable al pueblo de Surinam. La segunda hipótesis que ellos mantienen, el segundo, digamos, pilar para su postura, es de que Venezuela siempre ha sido agresiva con Guyana. Cuando fueron... Bueno, por ahí una nueva actitud del gobierno, precisamente ahora de diálogo, por la paz, por la conversación, volver a los canales diplomáticos, y creo que es la línea que el gobierno venezolano está establecido. En efecto, Venezuela siempre tiene una intención de apaciguar desde que se iniciaron los buenos oficios en la década de 1980, inclusive antes. Y tenemos que recordar que fue el ejército guyanés quien arremetió contra civiles venezolanos en el Esequibo, quienes los desplazó, torturó y en algunos casos exterminó. Tenemos que recordar que ha habido varias oportunidades donde funcionarios diplomáticos, embajadores de Venezuela en Georgetown, han sufrido ataques contra su integridad física, mientras que aquí los embajadores guyaneses han regresado ilesos a su país. Tenemos que recordar que son
los ciudadanos venezolanos, los que son expulsados y deportados del Esequibo cada vez que la situación se pone un poco tensa. Ahora, ustedes que han venido trabajando tanto el tema, están conscientes de que esto tiene que ser por vía diplomática, que hay que seguir los canales regulares, que hay que ir a Naciones Unidas, que hay que nombrar el buen oficiante, el buen... Evidentemente, la negociación de paz. hay que, como este gobierno lo ha venido haciendo, hay que forzar que se nombre un nuevo buen oficiante. Sin embargo, también deben hacerse visitas al territorio Esequibo, a hablar con las personas. Claro. La información que manejamos es precisamente gracias a los contactos y a las fuentes que tenemos en el mismo Esequibo, activistas esequibanos, valga la redundancia, en el Esequibo, que se encargan de multiplicar dicha información. El coronel Compayo Torrealba, que ha sido profesor tuyo en materia de Guyana, nos decía que hay que tratar de desarrollar esas regiones. Ustedes las conocen muy bien, han estado allí económica y humanamente, ¿no? En efecto, y por eso vemos como lamentable que así como, por ejemplo, para el estado Zulia puede ser el petróleo, o por ejemplo, para el estado Vargas son los puertos, para el Esequibo es el arroz. Y vemos con preocupación que a los esequibanos se les esté trancando, señor del Moruca, señor de la isla de Guaquenán, señor de Narrellina, de Caridad, le estoy hablando a usted, que se para a las 4 de la mañana a regar y a sembrar sus arrozales. Usted no tiene por qué sufrir las malas actitudes del gobierno de Guyana. Su arroz pronto será vendido. Bueno, muchísimas gracias a Peter Hergetic. Nosotros vamos a seguir con Brújula Internacional en otros escenarios y regresamos más adelante con el internacionalista y presidente del Colegio de Internacionalistas, el doctor Contreras.